queridos estudiantes del tercero de bachillerato. Espero que tengan una excelente semana. Vamos a empezar con el estudio cinético del movimiento. A partir de esta semana conmigo van a ver las áreas de física, los temas de física, para que ustedes se puedan preparar para su ser bachiller. Bueno, en cuanto al movimiento, pues vamos a analizar los conceptos. ¿Qué es movimiento? Es la capacidad de cambiar de posición o estar en reposo dependiendo del sistema de referencia elegido. Como ustedes saben, pues cuando hemos analizado el estudio de movimiento, se sabe que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con referencia al lugar o el punto inicial donde se encontraba este cuerpo. Bueno, en cuanto a los movimientos tenemos dos, el uniforme y el variado. El uniforme es aquel que recorre el mismo espacio en intervalos iguales. El variado recorre espacios diferentes en intervalos de tiempo iguales. Vamos a analizar los componentes del movimiento. Muy bien, si nos fijamos aquí en esta figura, tenemos una pista en donde un móvil se va a ir desplazando. Vamos a analizar cuáles son los componentes del movimiento. Primero, el móvil, que es el objeto que está en movimiento. No necesariamente va a ser un automóvil, puede ser cualquier objeto a estudiar. Ese es el móvil, ¿ya? El objeto de estudio. Segundo, la posición, que es el lugar donde se encuentra ese móvil con respecto al origen en el sistema de referencia que se marca. Es decir, el punto inicial o origen de ese móvil es el punto 1,1. Pero la posición es el lugar que en ese momento se encuentra ese móvil. Ese móvil se desplazó y se encuentra en la posición 10,5. Entonces a eso se le llama posición, el lugar exacto donde se encuentra el cuerpo en ese instante. Muy bien, continuamos. Tenemos desplazamiento, que es la cantidad de movimiento recorrido desde la posición inicial hasta la posición final. Es decir, un vector en línea recta que va a ir desde el punto inicial 1,1 hasta el punto final que es 10,5. Ese es el desplazamiento. Y tenemos la trayectoria, que es una línea imaginaria que describe un móvil al desplazarse camino que se sigue dicho móvil. Es decir, una línea imaginaria por donde va a desplazarse el móvil. Y el espacio recorrido, que va a ser esa distancia recorrida por un móvil sobre la trayectoria. Es decir, qué tanto en distancia se movió ese móvil. Asimismo, tenemos que saber lo que es la velocidad. Bueno, ¿qué es la velocidad? Es una distancia recorrida por unidad de tiempo, que también se le llama rapidez, con la que cambia de posición un cuerpo. Expresado, o su fórmula dice que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Espacio es distancia. Como que yo les diga, velocidad es igual a distancia sobre tiempo o espacio sobre tiempo. La distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por eso la velocidad es una magnitud que tiene pues metros sobre segundos para poderse resolver. También tenemos dentro de la velocidad media y velocidad instantánea. Componentes de la velocidad. Bueno, los componentes de la velocidad son el punto de aplicación, es decir, el punto donde se sitúa el vector velocidad, aquí, el punto A. La dirección, que es tangente a la trayectoria y coincide con ella en el movimiento rectilíneo, es hacia dónde va ese vector. El sentido, como vemos aquí la flechita, es el mismo que el del movimiento, hacia dónde va a ir ejecutando. El módulo, que es el valor numérico de la velocidad y se indica mediante una longitud de vector. El módulo es el valor de ese movimiento. Y pues aquí tenemos una pequeña gráfica de la velocidad-tiempo, relación velocidad sobre tiempo. Vamos con un primer ejercicio sencillito. Un móvil se desplaza 30 metros en un tiempo de 20 segundos. ¿Cuál es la velocidad de ese móvil? Con los datos del ejercicio diría que la distancia o desplazamiento es 30 metros. No se olviden que S o X es para distancia. Y el tiempo es 20 segundos. Entonces, aplicando la fórmula, digo que velocidad es igual a espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Es decir, distancia 30 sobre tiempo 20, 30 para 20, 1,5 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad a la que se movió ese cuerpo, ese móvil, fue de 1,5 metros sobre segundo. Concepto de aceleración. La aceleración es la rapidez o lentitud con la que varía la velocidad
velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. Se dice que una velocidad es constante, pero cuando cambia, puede ser que puede ser que aumente esa velocidad o disminuya. A eso lo vamos a llamar aceleración, o desaceleración en el caso de disminuir. Entonces la fórmula de aceleración es muy sencilla, es velocidad sobre tiempo, pero desglosando velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y se calcula, pues, y su magnitud es metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Entonces, cuando la velocidad cambia y aumenta, esa aceleración es positiva, pero cuando esa aceleración disminuye es negativa. Vamos con otro ejercicio. Un camión de bomberos aumenta su velocidad de 0 a 21 metros sobre segundos en 3.5 segundos. Calcular su aceleración. Si nos fijamos aquí, la velocidad inicial es 0, la velocidad final es 21. Vamos con los datos del ejercicio. Entonces, la variación de la velocidad va a ser de 0 a 21 metros y el tiempo de 3.5. Utilizando la fórmula, digo que aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Desglosándolo, digo velocidad final, que es 21, velocidad inicial, que es 0, sobre tiempo final, que es 3.5 segundos, menos tiempo inicial, que por lógica, al comienzo el cuerpo estaba ahí tranquilito, no se movió, el tiempo es 0. 21 dividido por 3,5 es igual a 6 metros sobre segundo. Esa fue la aceleración del móvil. Y vamos a ver otro ejercicio cuando es negativo. Un automóvil, en cambio, ya no aumenta, sino reduce su velocidad. Iba de 21 metros sobre segundo a 7 metros sobre segundo en 3,5 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Velocidad inicial 21, final 7 y el tiempo 3,5. Entonces la fórmula sería la misma, velocidad final, que es 7, menos inicial 21, y tiempo final 3,5 menos inicial, que es 0. Es decir, que quedaría restando y dividiendo menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando disminuye, la aceleración es negativa y se habla de desaceleración. Continuando con el tema de física, los tipos de movimientos se clasifican de la siguiente forma. Movimiento rectilíneo está constituido del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además de eso, el movimiento circular, que es el movimiento circular uniforme. Vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Se llama movimiento rectilíneo uniforme porque movimiento, ya que cambia de posición. Como sabemos, para que exista movimiento tiene que haber un cambio en la posición del móvil o del cuerpo a estudiar. Rectilíneo porque la trayectoria o sentido va a ser siempre rectilíneo, va a ser una línea recta su trayectoria. Y uniforme porque la velocidad es constante. En este tipo de movimientos no existe aceleración, o aceleración es igual a 0, porque la velocidad siempre va a ser la misma. Si empieza a 10 metros sobre segundos, así va a ser hasta el final. Solo varía la posición, por lo tanto tendremos una sola variable respecto del tiempo. Solamente en movimiento rectilíneo uniforme va a cambiar es la posición del cuerpo. Vamos con las ecuaciones o las fórmulas. La primera fórmula que vamos a analizar es la fórmula de la distancia o posición. La S es posición final, la S sub 0, o sea, S0 es la posición inicial. Siempre se utiliza el 0 para identificar posiciones iniciales, o todo lo que sea inicio, tiempo inicial, posición inicial, velocidad inicial. La B de velocidad y la T de tiempo. Cuando parte del reposo o el móvil está en el origen de coordenadas, el valor de lo que es la distancia o la posición inicial tiene el valor de 0. Es decir, cuando usted dice un cuerpo parte del origen, al momento que escuche el cuerpo parte del origen, quiere decir que la posición inicial es 0. O un cuerpo está en reposo, entonces significa que la posición inicial es igual a 0. Ya, aquí tenemos una gráfica que nos muestra la relación posición-tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Entre más asciende la posición y más avanza el tiempo, vamos a formar una línea que se le llama pendiente porque tiene un punto de inclinación. Esto también hemos visto en matemáticas, lo que es una pendiente. Entonces,
De esta gráfica se puede obtener el valor de la pendiente de la recta, que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme es igual al valor de la velocidad, ya que es constante. En resumen, en este tipo de movimientos el valor que tengamos de la velocidad es el valor de la pendiente o del punto de inclinación. Es así que la pendiente es igual a la misma fórmula de velocidad. No se olvide que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí está la fórmula desglosada: distancia final menos distancia inicial, posición final menos posición inicial. Muy bien, continuamos. En este tipo de movimiento uniforme, además de relacionar la posición respecto del tiempo en el movimiento, también se puede tener con la velocidad y aceleración, simplemente sabiendo que no va a haber aceleración, pero que velocidad sí es la que se va a ubicar. Bueno, vamos a ver un ejercicio para tener más clara la idea. Un ciclista circula a 4 metros sobre segundo, esto es velocidad, que circula a 4 metros sobre segundo, se encuentra en un instante determinado a 250 metros, esto es distancia, de un pueblo, del que se está alejando. ¿A qué distancia el pueblo se encontrará al cabo de medio minuto? Medio minuto sería tiempo. Entonces un ciclista, no se olvide que va a ir en un determinado tiempo, estaba en un pueblo y se va a ir alejando, y queremos saber al cabo de medio minuto cuánto es la distancia que ha recorrido. Entonces los datos serían velocidad 4 metros sobre segundos, tiempo, como dice medio minuto es igual a 30 segundos, entonces transformamos a segundos, y la posición inicial, porque dice que un ciclista circula en un instante determinado a 250 metros, es decir que la posición inicial era 250 metros. Bueno, vamos a calcular con la fórmula de distancia final. Distancia final es igual a inicial más velocidad por tiempo. Posición inicial es igual a 250 más velocidad, que es 4, por tiempo, que es 30. Entonces, multiplicando y sumando, quedaría que la distancia a la que se iba el móvil era 370 metros. ¿Ya? Eso es. Entonces se fue alejando del pueblo en medio minuto, 370 metros. Continuamos. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, es un movimiento porque cambia de posición. No se olvide que todo movimiento se caracteriza por el cambio de posición. Rectilíneo porque la trayectoria o sentido es rectilíneo. Y uniformemente acelerado, fácil, porque en este tipo de movimiento la velocidad ya no es constante, sino que ya hay una velocidad que cambia, y al cambiar la velocidad hablamos de aceleración. Por eso es que dice que la aceleración es diferente de cero, es decir que ya vamos a tener un valor para esa aceleración. ¿Ya? Simplemente el movimiento uniforme rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que consta ya de un cambio de velocidad, una aceleración. Por lo tanto, hay dos variables que cambian con el tiempo, como son la posición y la velocidad. ¿Ya? Y aquí tenemos la ecuación para calcular distancias en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La fórmula ya cambia. Dice que la distancia final es igual a la distancia inicial. Distancia o posición es lo mismo, más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Gráficamente diría que es esto. Ya tenemos una aceleración y una distancia, un recorrido sería en este caso. Bueno, y la ecuación para la velocidad en movimiento acelerado es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Continuamos. La aceleración, pues ya vemos cuando una aceleración es constante, marca igual, y vamos a ver un ejercicio. Un vehículo parte de reposo y alcanza una velocidad de 72 kilómetros sobre horas en 20 segundos. Ya, al momento que habla de que un vehículo parte de reposo, quiere decir que aquí hay un tema de posiciones iniciales en cero. Y alcanza una velocidad de 72 kilómetros sobre horas en 20 segundos. Primero calcula la aceleración y segundo halla el espacio recorrido en ese tiempo. Ya. Si nos damos cuenta, en este ejercicio hay una magnitud que no es metros sobre segundos, y es esta de aquí, kilómetros sobre horas, y hay que hacer una pequeña transformación. Entonces primero hay que poner la velocidad en las unidades del sistema internacional. Usted ya sabe hacer este proceso, es muy fácil. Digo 72 kilómetros sobre horas
los voy a convertir a metros sobre segundos. Entonces, kilómetros va abajo para simplificar y digo que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y ahora vamos con horas. Horas va en el numerador y digo que una hora tiene 3600 segundos. Simplifico kilómetros con kilómetros, horas con horas y multiplico 72 por 1000 metros y todo eso dividido para 3600 segundos. En resumen, queda 20 metros sobre segundos. A continuación, con la ecuación de la velocidad se puede obtener el valor de la aceleración que lleva el vehículo. Vamos a utilizar esta forma, porque aquí hay aceleración y ya tenemos velocidad inicial y tenemos el tiempo. Muy bien, entonces yo digo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No se olviden que la velocidad inicial es 0 porque parte de un reposo, más aceleración que desconozco por, ¿qué sería aquí? Por tiempo, que en este caso sería 20 segundos. Ya, ahora, ¿cuánto es la velocidad? El ejercicio me la da, ya la tengo aquí, 20 metros sobre segundo. Entonces, despejando esta aceleración, yo digo que esta aceleración es igual a 20 metros sobre segundo, es decir, velocidad sobre tiempo, que el tiempo también justo coincide que son 20 segundos. Simplifico, divido y me queda 1 metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que la aceleración a la que iba ese cuerpo era, o ese vehículo era 1 metro sobre segundo al cuadrado. Continuamos. Ya, punto A, calcula la aceleración, ya está. Punto B, halla el espacio recorrido en ese tiempo. Para hallar el espacio se aplica la ecuación de distancia. Espacio es, en este caso espacio es distancia. Entonces, esta es la fórmula. Distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. No se olvide que la distancia inicial y la velocidad inicial es 0. Por eso todo esto se anula. Se va distancia y se va velocidad inicial por tiempo. Es decir, 0 más 0, todo esto se anula. ¿Y qué me quedaría? Solo un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Quiere decir un medio de la aceleración que era 1 por el tiempo que es 20 al cuadrado. Resuelvo, hago los procesos matemáticos y me quedan 200 metros. Entonces la distancia que recorrió fue de 200 metros. Bueno, y estas son las actividades para ustedes, queridos estudiantes del tercero de bachillerato. Va a ser un ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme y un ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No se olvide aquí de transformar esos 28 kilómetros sobre horas. Muchas gracias, tengan una bonita semana.